Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando 1 Samuel, capítulo 26. Estamos nosotros y hoy, de una manera especial, subrayamos el versículo 5. Es esta historia en que David de nuevo volverá a perdonar a Saúl. En una incursión es la segunda vez entonces en que David perdona, pero así, concretamente, a Saúl su propia vida. ¿En qué consiste? Y que justamente nos dice el versículo 5, primero el 4, que David envía unos espías y supo con certeza que Saúl verdaderamente había llegado. Entonces David marchó al lugar en que Saúl había acampado. David observó el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su ejército. Saúl dormía en el centro de la barricada y la tropa acompañaba a su alrededor. La tropa entonces que estaba ahí con Saúl acamparon en este lugar. Ciertamente que la tropa acampando con el rey lo tiene que cuidar, es justamente para eso, ¿verdad?, que lo acompañaba en ese momento. Por lo tanto, el hecho de que David marchó al lugar en que Saúl había acampado, ¿verdad?, ya imaginan de una actitud de David. Quiere decir que es lo que llena. A David siempre se le presenta como un hombre que una vez que toma decisiones lo va haciendo. Por lo menos así se nos presenta en el momento de la lucha, en el momento de defender al pueblo, en el momento de defender a la gente. Entonces David actúa, ¿verdad?, su accionar. Apenas hoy Saúl bajó entonces en el desierto, muy bien. Saúl acampó en la colina de Jaquilá, y cuando vio que Saúl, dice, venía al desierto en su búsqueda, envió. David se entera, por lo tanto, David vivía en el desierto. Y cuando vio que Saúl, entonces quiere decir que David continuamente está monitoreando, pero estamos hoy página de Saúl, estamos hoy cooperio llevo leágina, lleva entonces oña tendebante ahí, ahí la bella entonces ya agina. Sino que oña tendeo y cuase, va para los coamoy, pa ojina, va apoya pues y así él había enviado ya lo que habíamos estudiado en el curso anterior. Ustedes pueden volver ahí a YouTube, el Antiguo Testamento, Ñandeyara Ñe'e,
esta partecita, ¿verdad? Del capítulo 26 del libro de Samuel, versículo 4 principalmente, que él había, dice, enviado espías, porque quería saber con certeza que Saúl había llegado. Entonces, y vivo boina, eso te quiere mostrar, decíamos, es la sabiduría. Es entonces ese hombre que está atento, que no se deja engañar de cualquier manera. David también es un hombre de mucha lucha, ¿verdad? Porque desde que comenzó el capítulo 17 a actuar, el accionar de David, siempre se le presenta como un hombre muy entregado. Y por lo tanto, dentro de esa entrega, su preocupación será siempre el pueblo. Porque, a ver, él es por la situación. Primero luego le ve a un rey que es Saúl, a Mombrille del lugar de comando, donde ahí voy a llevar la tropa cuando Mombrille antes y cae, va Bellapota, ella va Bellapota, Bellapo, que pega Bellapo, que amor, pero en donde agua suya. Después incluso, cuando se da cuenta que hay un desafío muy grande, en todo caso prefiere y dice, bueno, yo les prometo, ¿verdad? Ese es el capítulo 17, eso nos da un poco una de las características del rey Saúl, pero que nos está remangando. Incluso antes, nosotros ya en nuestro estudio habíamos visto todo esto, como Saúl hace ciertas cosas, pero donde él no moja la camiseta. En el capítulo 14 mismo nosotros vimos sobre su hijo, en todo caso, que Jonatán, ¿verdad?, que se había lanzado él solo por su cuenta. Y ahí, en uno de los versículos nos decía, como entre paréntesis, para darnos a entender cuál era la actitud de su padre, decía Saúl, dice, y Saúl estaba sentado, es como decir, cerca de su piscina, por decir así, no dice, ¿verdad? Pero para entendernos nomás nosotros hoy con nuestro lenguaje, ojo vacacionó bebena, pero con tal de que él esté seguro, porque dice, en ese caso nos habla de 600 hombres que estaban cuidándole. Por decir, yo exagero un poco y digo, estaba en su casa de campo, bebena, lleva guapé, tranquilo bajo el árbol, y entonces el pueblo que sufre, el pueblo que tiene necesidad de un líder que lo cuide. Y esa, en varias circunstancias nos encontramos con lo mismo. Aquí, sin embargo, le vemos a un David que siempre está atento. Anda y este guapé, porque recó 600 hombres ahí a su favor. Tranquilo, dijo a su escudero, ¿verdad? Ven, pasemos al otro lado del destacamento filisteo. Pero no se lo dijo a su padre, ¿viste? Saúl estaba sentado bajo el granado que hay en Migrón, en las afueras de Gibea. Tranquila, guapo, bebé. Y los otros que le tienen que cuidar, los soldados, el ejército, a favor de él. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
Vete en paz y no peques más. Me alcanzó. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa, otro chanchito, cebolla deliciosa, morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Este pasaje del Evangelio de Mateo comienza con un interrogante de Jesús. ¿Quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y en boca de Pedro esta pregunta tiene una respuesta que se vuelve su profesión de fe. Pedro le dice al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y frente a esta confesión, esta profesión de fe que hace Pedro, Jesús le dice: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Frente a esta profesión de fe de Pedro, Jesús le regala el nombre de su misión. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La edificación de la iglesia, los cimientos, comienzan con la profesión de fe de una persona en respuesta a esa identidad de quién es Jesús. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nuestro ser cristiano también comienza con una profesión de fe, sabiendo y reconociendo quién es Jesús, pero no por una respuesta meramente intelectual, sino por una experiencia vivida con Él, una experiencia que nos hace reconocer y nos hace exclamar que Jesús es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. ¿Por qué? Porque entramos en intimidad con Él, porque supimos reconocer quién era y el Espíritu Santo nos lo revela. Frente a nuestra confesión de fe, el Señor también pronuncia nuestro nombre y con ese nombre también nos va a marcar una misión.
Por eso a través de esta canción quiero invitarte a que podamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder conocer a Jesús y así como Pedro podamos confesarlo como el Hijo del Dios vivo, para así también poder escuchar el nombre de la misión que el Señor pensó desde la eternidad para nosotros y que podamos descubrir esa misión. Que el Señor nos dé la gracia que le estamos pidiendo a través de esta canción. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. Y si preguntan quién eres tú, quién es Jesús, es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. Es esta mi confesión de fe, Señor. Sé que habitas en mi corazón. Me has dado un nombre que marca mi misión y quieres que se cumpla en mí tu plan de amor. Y si preguntan quién eres tú, quién es Jesús, es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jesús? Es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. Es esta mi confesión de fe, Señor. Sé que habitas en mi corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 26. Ya lleva, somos Ñande Ina, este versículo 5, que David marcha al lugar en que Saúl había acampado. Se va lo enseguida, o pillamos hoy enseguida, o monitoreáis, dopo itayete hoy, Sana. Muestra siempre la sabiduría, muestra siempre la capacidad de que nosotros tenemos que defender, somos nosotros quienes tenemos que ponernos en posición y estar atentos siempre en una situación de alerta a favor del pueblo, a favor de la gente.
Y ahí entonces David observó el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su ejército. Este es el otro elemento. Estaba Saúl entonces haciendo ¿qué cosa? Ya haciendo noni. Ok, llegó. En el capítulo 14 nos decía, y nadie bajó el granado, oía, tranquilo. Total, a veces con el ejército, hoy ese día. Bueno, ahora podemos decir, de cierta manera, él se va, incursiona, Saúl, pero se nota que es un hombre que a toda costa quiere la muerte de David, una persona muy ensimismada, muy egoísta, así siempre se le presenta a Saúl. Y digo, hoy que el mismo nombre viene del verbo sha'al, ¿verdad? Prestar. Y Shaul, que quiere decir prestado. El capítulo 8 de este mismo libro, 1 Samuel, ya nos indicaba, ¿verdad? Porque son los ancianos y dice que el pueblo se va, se acerca. Samuel, tú ya no, tus hijos, ¿verdad? Tus hijos ya no guían más como vos eras, juez en ese momento, ¿verdad? Que ayuda, ¿verdad? Ante el pueblo, Ñengarecoa, de los otros, doy coeima. Y entonces, danos un rey. Están pidiendo. Sha'al quiere decir pedir. Rogerure ende, por favor, intendo ta. Hasta ese momento no tenían reyes. Y además dice, como los otros pueblos. Y ahí en ese mismo capítulo 8, si bien ustedes recuerdan y hemos estudiado, incluso ponía cuáles son las situaciones que ustedes van a ver con sus propios ojos y van a tener que vivir por lo que ustedes están pidiendo. ¿Qué es lo que les va a suceder? A Pepe Oñe, pues no describe. Va la regla, y así ya demuestra de cierta manera, casi como un vasallaje, es decir, casi como ser, como servidores, tembiguay del rey. Y ella pone a pejar, hoy contenido. Incluso después dice muchas cosas así. A peña de mañana ya echado con a peña de realidad. ¿Ve? Es espectacular, ¿verdad? Porque la interpretación viene como anillo al dedo, decimos nosotros en nuestra actualidad también. ¿Saben en qué sentido? En el sentido de que muchas veces, verdaderamente, el que se pone como tendota, después se adueña de las cosas que no le pertenecen. Apéagalo ya pues nada, Saúl es. Lo único que va a saber hacer es adueñarse y hacer las cosas a usted. Le traerá a sus mujeres como panadera, como limpiadora, como peajamos. Le traerá a los hombres para que le lleven y le traigan al frente. Les llevarán las batallas, todo para que le defiendan. Y eso ya hemos visto varias veces. Eso en el capítulo 8. En el capítulo 14 recién acabamos de hablar como él le tiene. Temiguaya, peña tendé que porque se ata, lleno y mi ataque y mi peña tendé que se así tiene que y así. Bueno, todas estas cosas son interesantes si nosotros entendemos verdaderamente lo que el autor sagrado y el hagiógrafo nos quiere enseñar para nuestra realidad actual. Nuestra realidad actual también es lo mismo, solamente que no es con la misma descripción, ¿verdad?, de estas narraciones que encontramos aquí. Pero podemos decir lo mismo. Cuánta gente, ¿verdad?, que utiliza al pueblo, utiliza a la gente. Tembihueya, la misma actitud. Aquí pues la actitud es lo importante que nosotros miremos y entendamos. La actitud, cómo se está moviendo el pueblo y la gente. Y así también está sucediendo aquí con Saúl, ¿verdad?, que está utilizando su ejército. 3.000, dice, de los mejores soldados de Israel en ese momento. Los mejores ellos. O yuca, o persiguen a su propio pueblo. Y más aún siendo un malagradecido, ¿verdad? Porque si él estaba ahí como monarca, tenía que darse cuenta que era gracias a David. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Que de tu sueño brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo, Dios de aquel Pentecostés. Date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos.
Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece para que podamos hacer siempre nuestro camino de santidad. Cristiano Haishanyande, Yaguatara, Beñande Yarara Pérez, Secuela Cristi, seguimiento de Jesucristo. Estamos leyendo en estos días Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 1 al 8. Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, oriundo del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y, como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo: que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso. En adelante me dedicaré a los paganos. Y así continúa esta historia. Primero, Mombe Uñandea lleva a Pablo siempre y que formala el Mombe Uñandea Peñan de Yara, hoy coa se hañan de Yara, hoy coa Peñandé, pe Curusures o Manoguri. Y esta fue la forma de regalarnos nada más y nada menos que la propia redención. Esa redención, esa salvación que nosotros, queridos amigos, hemos recibido. Y aquí entonces viene una segunda partecita que nos habla de Aquila y también de su mujer Priscila, que vienen, dice, desde Roma, van y se unen, y Pablo también se va a unir a ellos en este camino del seguimiento de Jesucristo. Qué lindo que es el formar comunidad entonces. Que cada uno ya posea, sino que uno se va fortaleciendo en la misma fe, pero en comunidad. Esto es importante, queridos amigos, que juntos miremos un poco. San Juan justamente insiste mucho también en su evangelio, diciendo que todos sean uno, que todos sean uno. Y esto es lo que nosotros necesitamos para nuestra familia, que todos seamos uno. Esto es lo que tendría que ser verdaderamente el lema, lleva la consigna para un gobierno. No lo tanto estaremos mejor allá porque algunos de los que están mejor, sino que sobre todo que todos sean uno, que todos apuntemos a esa gran propuesta del Evangelio, porque el Evangelio nos llama al amor, a la caridad, a la dignidad del hombre en su crecimiento como persona, de acuerdo a lo que el Señor nos ha regalado. Pero todos tenemos que ser uno, todo un mismo sentir, todo un mismo desear y todos luchando por este mismo ideal. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 26 y hoy, ahora de una manera especial, subrayamos el versículo 5 del capítulo 26. David marchó al lugar en que Saúl había acampado. Ahora, después de mirar, él envió, versículo 4, envió espías. Entonces
Ahora en el 5, él mismo ahora ya marcha. Una vez que se aseguró de que Saúl había llegado y se había acampado, entonces él va a ese lugar. Y aquí continúa, después dice que David observó el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su ejército. Observó que ahí estaba durmiendo, ¿verdad? Saúl dormía en el centro de la barricada y la tropa acampaba a su alrededor. Aquí esta traducción tan interesante que nosotros encontramos del hebreo como está en la Biblia, la idea es que siempre el perímetro, ¿verdad?, que ellos tienen, siempre es un perímetro muy bien cuidado. Imagínense cómo era antes, ¿verdad? Tenían que cuidar muy bien el perímetro donde se encontraba. Dentro del perímetro del campamento estaba aquí, estaba durmiendo Saúl. Imagínense, el rey. Ponían muy bien un perímetro. Nosotros tenemos que asegurar un perímetro muy bien cuidado. Y eso es lo que nos quiere demostrar sin falta. El autor sagrado. Tenemos que saber por qué. Y porque aquí pues nosotros tenemos que demostrar, por una parte, que Saúl, que viene persiguiendo a David, él también como rey, se cuida. Y más aún porque en el capítulo 24, ¿qué es lo que había sucedido? Que él, no sé si tenemos que decir por una equivocación, pero por lo menos así nosotros vemos, él se va a la cueva, se va ahí a hacer sus necesidades. Nosotros reflexionamos también con otros elementos muy interesantes de lo que va pasando aquí. Pero, queridos amigos, aquí nos da a entender cómo es el reaccionar de David. Porque David no se le nota así como que está nambre luego da esa seive tipo o huye a ver acá otra vez tipo vea, etcétera, ¿verdad? Que podría ser la actitud de alguien que se siente perseguido, ¿verdad? Esa podría ser una actitud. Pero guajina pena sheri ya yajina pe indicatuya descansar porque se llegó cada. Y además viene con todo un equipo más seleccionado de los soldados, ¿verdad? Y David ya le había perdonado la vida en el capítulo 24. Eso es lo que verdaderamente llama la atención. Entonces, ciertamente que este capítulo 26 quiere volver a recalcar y quiere volver a insistir, pero de sobremanera quiere insistir que la actitud de David es una actitud de bondad. Uspialo ella que se añade. Haendo ya y las apisare, haendo yucase absolutamente a su rey, haendo respeta formal quién es el ungido de Dios, haendo mañana ella eso que en todo caso representa el rey Saúl, representa el rey Saúl. Y por lo tanto, ¿quién soy yo para levantar mi mano contra el rey, contra el ungido del Señor? Recordemos que en la otra oportunidad ya todo el pueblo, todos los soldados que estaban con David le habían dicho, dale, David. Y han dicho, o sea, ellos leen incluso, ¿verdad?, como algo de Dios. Este es el momento, ahí Dios te puso en tus manos. Ñascaoña de yucaña de desapareceña de ego tipo. Porque si no, siempre te está siguiendo. David da un paso de lo más profundo y no lo hace. Porque entiende que no es así como va a solucionar. Lo deja libre. Pero ahora está volviendo de nuevo al ataque en contra de David. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En la tibieza de su exigua casa y sin darle tregua a la costura, las dos amigas, María Mazzarello y Petronila, hablaban con entusiasmo esa noche invernal de 1863 sobre el futuro de la obra que comenzaban y daban por descontado que allí muchas niñas abandonadas encontrarían un hogar y el camino que las conduciría a los pies de Cristo. Cuando de pronto tocaron la puerta y al abrir, en medio de una gélida ráfaga de lluvia y viento que abarrió la estancia, entraron dos ateridas chiquillas que bañadas en lágrimas les pidieron posada. E inmediatamente María y Petronila les ayudaron a despojarse de sus empapadas ropas, las envolvieron en las únicas mantas que poseían y a continuación se devoraron la poca sopa que tenían reservada para la cena. Una vez satisfechas las niñas les contaron que eran huérfanas de madre y su padre, un vendedor ambulante, había salido de viaje y como ninguna de las vecinas quiso hacerse cargo de ellas, deambularon varios días por el pueblo implorando caridad y cuando estaban a punto de derrumbarse en la calle, empezaron a rezar fervientemente. De pronto se vieron ante ese portón al que llamaron con desgano y al entreabrirse el pórtico se sintieron arrojadas por la fuerza de la ventisca al centro de la habitación. Exultantes de gozo las cuatro oraron en acción de gracias y luego todas conciliaron el sueño, María y Petronila porque su sueño ya era realidad y las pequeñas porque estaban en el hogar soñado. María Domenica Mazzarello, nacida en Mornese, Italia, el 9 de mayo de 1837, formaba parte de una familia campesina que tuvo que trasladarse a Valponasca, una vereda cercana a Mornese, en donde la niña creció ayudando a su padre en las labores del campo con tal fortaleza que superaba en destreza y rendimiento a los hombres que con ella laboraban. Pero sorprendía más el hecho de que María Mazzarello se levantaba muy temprano y a pesar de que los caminos eran intrincados y peligrosos, asistía diariamente a misa y comulgaba en Mornese. Luego era la primera en comenzar la faena agrícola que matizaba con fervientes oraciones. Dado que no tuvo ningún tipo de educación, María Mazzarello se aprendió de memoria el catecismo y comenzó a catequizar por su cuenta, pero una epidemia de tifus se enseñoreó de Mornese y entre sus víctimas cayó la familia de su tío, a la que cuidó con abnegación y contrajo la enfermedad que por poco le cuesta la vida. Como era lógico, su salud quedó muy mellada, por eso María Mazzarello no pudo volver a trabajar en el campo. Entonces ingresó a la Pía Unión de las Hijas de María Inmaculada, una congregación que atendía a los más desfavorecidos. Al mismo tiempo aprendió costura y sastrería y fundó por su cuenta un taller de costura para niñas pobres que comenzó con las chiquillas abandonadas por su padre el vendedor y a la par que les enseñaba modistería las catequizaba sutilmente y en poco tiempo tuvo que conseguir una casa más grande para atender la creciente demanda de las jovencitas que deseaban formarse, con las cuales ella misma aprendió a leer y a escribir. Por aquella época su director espiritual, el padre Pestarino, visitó a don Bosco, que casualmente le daba vueltas a la idea de fundar una congregación femenina que replicara con niñas vulnerables la labor educativa y redentora que él realizaba con los niños abandonados de Turín, y le contó sobre el trabajo que Santa María Mazzarello realizaba en Mornese. Al visitar esa población, don Bosco se convenció de que todo encajaba y que Santa María Mazzarello era la persona idónea para crear y dirigir la comunidad de las Hijas de María Auxiliadora, conocidas hoy como salesianas, a la que fundó el 5 de agosto de 1872 con la aprobación oficial del Papa Pío IX, con Santa María Mazzarello como superiora general, claro. Gracias al tesón, liderazgo, abnegación, ejemplo de oración, ayuno, recursividad y eficiencia administrativa de Santa María Mazzarello, la obra se regó como pólvora porque muchas ciudades reclamaban la presencia de las Hijas de María Auxiliadora y por eso en solo
10 años, alcanzó a establecer 27 colegios en Italia, Francia, Uruguay y Argentina, atendidos estos establecimientos por 200 monjas. Este enorme esfuerzo melló la frágil salud de Santa María Mazzarello y a principios de 1881 le fue diagnosticada una pleuresía que la fue minando hasta que el 14 de mayo murió en olor de santidad a los 44 años en la casa de la congregación en Nisa Monferrato. Actualmente 16.000 hijas de María Auxiliadora orientan más de 1.500 colegios repartidos en 75 países de los 5 continentes. Santa María Mazzarello fue canonizada por el Papa Pío XII en 1951. Por eso hoy, 9 de mayo, día de su festividad, pidámosle a Santa María Mazzarello que nos enseñe a trabajar por y con los jóvenes desorientados. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Vestida de blanco, más bella que el sol, con dulces palabras la Virgen habló. Ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María. Santo Rosario constante rezar, y la paz del mundo el Señor dará. Con dulces palabras nos mandas rezar, la Virgen María nos quiere salvar. Ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María. Haced penitencia, haced oración, por los pecadores implorad perdón. La Virgen María, cercada de luz, con todo cariño nos lleva a Jesús. Ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María, ave, ave, Ave María. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la esperanza, que es la virtud teologal que nos ayuda a comprender que nuestra felicidad es el reino de los cielos y la vida eterna, confiando en la promesa del Señor Jesús y en el auxilio de las gracias del Espíritu Santo. Se fundamenta en el misterio pascual de Jesucristo y en el don del Espíritu Santo, no en nuestro esfuerzo y en nuestra voluntad personal. Frente a las preguntas trascendentales sobre el destino de nuestra vida y del mundo, la esperanza es la respuesta que Cristo nos da. Con ella podemos vivir con alegría y serenidad nuestro presente, pues Jesús
nos asegura un futuro confiable y un horizonte luminoso. Sin esperanza, en cambio, el hombre vive en la tristeza y cae en la desesperación. Pecamos contra la esperanza cuando nos quedamos anclados en el pasado, olvidando que Dios nos ama, que es misericordioso y más grande que nuestro corazón. Dios es más grande que nuestro pecado. Pecamos cuando no tenemos el valor de tomar decisiones que nos comprometan de por vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Señor acrezca nuestra esperanza y nuestra paciencia para ser artesanos de paz y de bien en el mundo que tiene mucha necesidad de virtud. Hoy, en mi patria, en Argentina, se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Luján, cuya imagen está aquí presente. Pidamos por Argentina para que el Señor la ayude en su camino. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Domino Vobiscum, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 26, primer libro de Samuel, versículo 5. Este versículo 5 es interesante porque es David quien marcha al lugar en que Saúl había acampado. David observa el lugar donde estaba acostado Saúl y Abner. Fíjate, gran jefe de su ejército, y la lleva Abner, hijo de Ner, jefe de su ejército. Saúl dormía en el centro de la barricada y la tropa acampaba a su alrededor. Saúl dormía en el centro de la barricada y la tropa acampaba a su alrededor. Lo primero luego es interesante que se levantó David y vino a ese sitio donde Saúl había acampado. Oí entonces, ojo, ya esa. Está monitoreando, conoce. Él sabe, Saúl no sabe. Saúl entonces está allí, está al vilo ya nuevamente. Y la última vez que David y Saúl se encontraron, David simplemente se estaba escondiendo de Saúl y Saúl casualmente pasó por ese lugar donde David se escondía. Entonces en esa oportunidad se encontraron. Pero se encontraron ya también después porque David se hace sentir después de que se había retirado, después de que le cortó el manto y le muestra de nuevo encima. De ahí vengo y digo, ave lleva, de yo ella por la necesidad, espera, ana ave, a sacar de na ave, siendo si ya puya de poner esa caponande. Y bueno, pero en esta oportunidad, esta vez David, el mismo ahora, se pone detrás de Saúl a buscarlo. Se pone detrás de la búsqueda del rey. Entonces, parece que está cambiando un poquitito la historia, ¿verdad? O también la actitud. ¿Se acuerdan que en el capítulo 25 a nosotros todos nos sorprendió añadir que está muy bebé porque
a David siempre se le presentaba como un hombre bastante pacífico, hasta un poco extraño, hasta yo diría medio buenudo ya el Señor de allá. Y bueno, y te digo, a la cuenta, el tipo que le maltrataba, el tipo que le tiraba la espada, que le quería matar, el tipo que le perseguía. Ok, Nahoga ven con Mical, al final, bueno, Mical también le ayuda, le salva, sale corriendo. Y en fin, o sea, son muchas escenarios que tenemos dentro de esta narración en que vemos que David es ya demasiado bueno, ¿verdad? Y bueno, y te digo, pudiendo él ser un poquitito más duro, porque sabemos que David, según estábamos viendo, y es el que mantiene a Israel como nación, porque era él el que estaba al frente del ejército. Porque te hizo Saúl lo que te hizo. Y el problema también de la actitud de Saúl, que ya hemos dicho y hemos reflexionado y estudiado muchísimo, es que Saúl no quería absolutamente perder el linaje suyo, o sea, su dinastía. Después de mí tiene que venir mi hijo, Jonatán. Esta es una forma muy interesante porque nosotros estudiamos, si ustedes recuerdan, en el libro de los jueces, y aquí nos hablaba de Gedeón. Gedeón también apareció como un personaje pero espectacular, ¿verdad? Que se puso al frente y les libró a todo el mundo y luchó por el pueblo y les ayudó verdaderamente entonces para que se puedan liberar de la situación en que estaban viviendo oprimidos los clanes, ¿verdad? Las tribus de Israel. A liberar a Gedeón. Y después en un momento, entre comillas, como algunos que son así chupamedia, como siempre sabemos que en todo gobierno, en todo hay chupamedia, o aprovechadores también, Pero los chupamedia, eso es actitud nomás que se tiene para buscar también la sinvergüencia, ¿verdad? Como decía antes Monseñor Ismael Rorago, por sinvergüencia. Bueno, y entonces, ahí le dijeron a Gedeón, queremos que tú nos gobiernes y después de ti queremos que tu hijo nos gobierne y que tu nieto después, como la dinastía. Gedeón les dice directamente, ni yo, ni mi hijo, ni mi nieto, ni nadie. ¿Entienden? Es Dios el que va a gobernar. Interesante. Eso mismo, si uno lee entre líneas, porque la Biblia se lee dentro de la misma Biblia, aquí lo que está queriendo darnos a entender para salvar también la figura de David, porque si no, David aparece aquí como un usurpador, ¿verdad? Viene y le roba la dinastía, el poder a Saúl. Entonces, para que no se vea así con mucha crueldad que David es un usurpador que está robando la dinastía de Saúl y lo está derrocando. Entonces también se presenta que es un David que está atento, que es un David que más bien perdona, que es un David que dice, no, yo no tengo nada que ver. Yo aquí me pongo ante el Señor. Yo no puedo tocar un ungido del Señor, porque el Señor lo ha elegido. Y más después la geógrafa y el autor sagrado va a insistir que Dios quiere que David y su dinastía, la que perduren para siempre. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando esta teología maravillosa que nos presenta el libro de Samuel. Y seguiremos después las otras reflexiones. Me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.